¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Otro domingo más que llegamos directamente por esa ventana mágica a su domicilio, a su casa, a su lugar de trabajo donde ustedes comparten su trabajo, así como con su familia. Hoy día, esta noche, tenemos un gran invitado. Tenemos al economista Otto Sonne-Holzner. No sé si la dije bien, pero perfecto. Economista. En todo 20 caso, sobre 20. Bienvenido. Queremos saber en dónde está, qué está pasando con su vida, qué nos puede contar. No, yo estoy muy bien primero, ¿no? Contento de estar acá en Guayaquil. Estoy desde julio de este año, hace ya algo más de 5 meses, estoy viviendo en Estados Unidos. Acepté una oportunidad de la Universidad de Harvard, la mejor universidad del mundo, y estoy allá compartiendo experiencias que tuve pues, en el servicio público como también estudiando. Así que contento con mi familia y ahora en Ecuador viniendo a celebrar las fiestas con mis seres queridos. Estamos llegando a Ecuador cuando justamente ya estamos a las puertas de una elección. Aquí Guayaquil es donde está la parte más fuerte, donde se están moviendo las frutas. ¿Qué podemos decir acerca de las candidaturas que usted está viendo en el momento respecto a las alcaldías y prefecturas, que son las dos principales? De la prefectura tengo menos información, de la alcaldía tengo información precisa y es la primera vez desde el año 92 que se puede decir que la reelección de la autoridad en funciones no es un hecho cierto. Existe en este momento una pelea bastante reñida entre 3 o 4 candidatos. Me alegra que uno de esos sea una persona a quien yo aprecio, respeto, que es Pedro Pablo Duarte. Estoy contento que él consiguiera entrar en esa pelea y tener una posibilidad seria, real, de convertirse en el próximo alcalde de Guayaquil. Yo creo que los guayaquileños, Hilton, tienen esa oportunidad hoy de votar por una alternativa, de votar por un cambio, y esa oportunidad para mí la representa Pedro Pablo. A ver, dígame una cosa, economista. Yo conozco que usted es un hombre que le gusta las cosas, la puntualidad. Yo me recuerdo que estuvimos hace un año en Miami, en la cumbre política, en donde eran las 8:02 y me dice, Hilton, ¿a qué hora empieza esto? Es así en el funcionamiento político. O sea, cuando estaba de vicepresidente, tenías que exigirle de esa manera a quienes colaboraban en el gobierno. Lo que pasa es que el tiempo pertenece a cada individuo. Si uno llega 2 minutos tarde, ¿aquí cuántos habemos? 10 personas. Sí. ¿Ya? Bueno, si son 2 minutos, es 2 minutos por persona, son 20 minutos que perdimos. Yo soy una persona que respeta a los demás y que cree que el tiempo es fundamental. Y sí, soy puntual, trato de ser puntual. De hecho, a esta entrevista le pedí adelantarla, por cierto. Estábamos a las 11, pero bueno, la logramos adelantar por suerte. Y cuido mucho mi tiempo, porque el tiempo es valioso y respeto el tiempo de los demás. Si yo soy así, esa es mi forma de ser y llevé esa actitud a los públicos. Correcto. Me parece maravilloso porque así es como se cambia el país. Pero, ¿qué hacer para que nuestra gente, que no sabe que está perjudicando los minutos ajenos y que eso es pérdida de tiempo, pérdida de un montón de cosas? ¿Cómo hacer para que nuestra gente entienda que no podemos llegar tarde a una cita, que no podemos estar jugando con el tiempo de la otra gente? Bueno, lo primero es predicar con el ejemplo lo que uno cree que es lo que yo hago, no solo hablar, sino hacer. Y lo segundo es que ¿quién se perjudica también? O sea, la persona que es desordenada, indisciplinada, muy probablemente va a tener menos posibilidades de salir adelante que el que es riguroso con su disciplina, que el que es perseverante. Y creo que la vida al final del día da las recompensas a quienes las merecen. Y parte de eso es ser puntual y respetuoso. Hay problemas con la sociedad en la que vivimos. ¿Por qué? Porque no estamos ni nos interesamos en saber qué va a pasar mañana. Hoy hay un tema que quiero que lo hablemos, que me diga cuál es su criterio, su opinión acerca de ¿tendrá alguna consecuencia política, económica en nuestro país la guerra que se está dando ahora en estos tiempos? ¿La guerra cuál? ¿De Rusia con Ucrania? La guerra de Rusia con Ucrania. Bueno, las consecuencias las vivimos en una crisis energética sin precedentes en nuestra historia contemporánea, con Europa entera acercándose a un invierno que pues, va a estar muy frío, sobre todo si no encuentran alternativas energéticas. Lo mismo en Estados Unidos, todo el hemisferio norte. Y eso le ha abierto, a mí me apena, me entristece, porque la lucha contra la dictadura en Venezuela, de parte mía, siempre será frontal, clara y contundente. Pero el hecho de que Venezuela tiene esos recursos le está abriendo, por desgracia, las puertas de acceso a países que se habían sumado a sancionar esa dictadura. Pero claro, más puede el interés por esos recursos que sostenerse firme, solvente en esos valores. ¿Cómo eso perjudicaría o afectaría a la economía nuestra en
Pero el efecto inmediato fue el alza del precio del barril, que tiene un efecto positivo si se utiliza adecuadamente. Es decir, el Ecuador, mientras más alto el barril, más ingresos. Pero también el efecto que la ciudadanía ve es que evidentemente sube, sobre todo la super, que está liberalizada, sube el valor, la consume el 2% de la población, por cierto, nadie más. Y se encarecen ciertas cosas, logística, etc. Pero lo que a mí me preocupa es que ese incremento del precio del barril, el gobierno actual tenga dificultades en traducirlo en inversión, en bienestar, en desarrollo. Me parece que si este año, que va a comenzar pronto, el 2023, no logran traducir esa mejor situación fiscal en bienestar y se quedan en celebrar nomás la situación fiscal como un logro, están perdidos. La estabilidad fiscal, el orden de las finanzas públicas, no es un fin, es un medio para generar desarrollo y bienestar. Ojalá, una vez logrado ese medio, alcanzado ese medio, se pueda hacer la gestión, y esa es obligación ya de un gobierno del cual yo no formo ni espero formar parte, se puede hacer esa gestión para transformar esa estabilidad en bienestar, para transformar ese precio alto del barril en inversión, en desarrollo, que genere empleo, porque al final del día yo veo que anuncian mucho el tema del incremento en el gasto social y me parece bien, pero no hay mejor gasto social que un buen empleo, mi querido. Se está satanizando la administración de este gobierno respecto a la seguridad con lo que está pasando, porque es muy lamentable ver que todos los días hay muertos, heridos, asaltos. ¿Qué piensa de esto? La situación de la delincuencia ligada sobre todo con el narcotráfico se ha salido de control, no solo en Ecuador, sino en países en donde jamás habían hablado de esto, como Chile, ¿verdad? Hoy en Chile se habla de la narcodelincuencia, que eso no existía para ellos. Es un problema regional grave. Creo que el gobierno actual tiene la responsabilidad de hacer las inversiones adecuadas, sobre todo en equipamiento, en capacitación y en formación de las fuerzas públicas, para que puedan enfrentar esta crisis, en inteligencia, y los gobiernos locales también. Pero no hay mejor solución en contra de la delincuencia que un buen desarrollo económico, equitativo, en donde tengamos un crecimiento que le brinde a la gente las alternativas, las oportunidades de empleo, que lo saque siquiera de la tentación, Hilton, de meterse en el crimen organizado. Fíjese usted que la pandemia, que tuvo un golpe tan dramático, tan doloroso, tan fuerte en nuestro país, pero también en nuestra economía, dejó un caldo de cultivo de desempleo, de pobreza, para que se le facilite el reclutamiento a las organizaciones delictivas. La pandemia jugó un rol desgraciadamente muy importante en la desmejora, en los incrementos de los indicadores de seguridad, de delincuencia en el país, por desgracia, y eso solo se contrarresta con desarrollo. ¿Qué consejo usted le daría a este gobierno? O sea, yo sé que va a necesitar 1.000.000 de consejos, pero un consejo como para decir, o algo que tenga un punto de vista y decir, esto creo que debería ser. Yo no estoy para dar consejos, pero sí puedo compartir mis experiencias y decir qué es lo que funciona, qué es lo que a mí me funcionó y lo que pues creo que puede servir. Primero, los valores no son negociables. Uno tiene que ser siempre honesto, siempre. La honestidad en lo público y en lo privado es el mejor negocio, independientemente del cargo, del rango de la jerarquía, la honestidad primero, siempre como base, como cimiento de todo. Segundo, identificar los problemas que tiene el país y diseñar las estrategias para resolverlos. No es fácil decirlo, pero si hay un problema de delincuencia, yo quisiera ver, por ejemplo, si había un problema en las cárceles, yo quisiera ver hace rato cuál es el plan de ejecución, dónde salen los recursos para la inversión y cuáles son los resultados que esperamos de eso. Y yo no sé si lo han hecho o lo han comunicado, yo no me he enterado. Me gustaría saber cómo, más allá de molestarnos, más allá de diagnosticar, ya sabemos el diagnóstico, me gustaría conocer cuál es la estrategia y el plan de ejecución de esa estrategia para enfrentar este problema. Luego hay cosas que están bien, pero no todo se puede decir que está mal. A mí me parece positivo que se dediquen a culminar obras inconclusas. De hecho, yo se lo sugerí en más de una ocasión. El gobierno anterior tuvo la oportunidad de desarrollar algunas obras que por pandemia quedaron a medio hacer o casi terminadas: el hospital de Durán, el hospital de Bahía, el aeropuerto de Manta, proyectos de Casa para Todos, y me alegra ver que ya las van entregando, las van terminando, porque las obras, Hilton, no son de los políticos, no son del gobierno anterior, no son de Lazo, no son de Correa. Las obras son de los ciudadanos. El día que un político diga, yo puse la plata, entonces ahí dígale, gracias, esa obra es suya, muchas gracias. Pero mientras seamos nosotros los que financian la obra pública, como tiene que ser, las obras no son ni del uno ni del otro, son de todos los ecuatorianos, y la obligación de los políticos es hacer que esas obras se concluyan y se pongan lo más rápido posible al servicio de la gente. Yo me dedicaba a hacer eso, funcionaba muy bien, se entregaron decenas de obras que estaban abandonadas por años, y creo que este gobierno también está en ese tema, pero no es suficiente. Lo tercero es que tienen que
quizás yo ahora lo cuento, en ese momento era imposible, la situación económica hoy es mejor. En ese momento con la justa se pagaban sueldos, en una pandemia que nos puso en una situación... Un petróleo bajo. Hasta en precios negativos, y con unas deudas históricas sin precedentes, además caras y a largo plazo. Pero hoy tienen los recursos. No tengan temor en la inversión pública, dejen los dogmas ideológicos. La inversión pública es fundamental en infraestructura, en desarrollo. La inversión pública es parte del motor que va a generar el crecimiento del país. Cada dólar que ellos inviertan en infraestructura, sin sobreprecio, sin irresponsabilidad, sin despilfarro, en infraestructura necesaria, cada dólar que inviertan va a tener un efecto de crecimiento económico de 1.5 dólares. Entonces, es rentable para el país y es la única salida de esta crisis. Entremos a un tema que está de moda aquí en Guayaquil. La candidatura de su amigo, compañero, Pedro Pablo Duarte, está creciendo. Sí. Pero mucha gente me dice que está creciendo porque él está utilizando la misma estrategia del presidente Salvador, de Nayib Bukele, y que el pensamiento de él está en esa línea, y eso es lo que quiere el Ecuador. Bueno, creo que lo puede entrevistar a él sobre si ese es su pensamiento en esa línea. Yo, ¿por qué respaldo a Pedro Pablo? No soy yo pues quien diseña su campaña, eso creo que es un tema personal. Uno tiene que hacer las campañas con las que uno se siente a gusto y que no cambien la persona que tú eres. Y si tú lo haces así vas a tener éxito, y él está teniendo éxito ahora. ¿Yo por qué creo que Pedro Pablo es la mejor opción para la alcaldía de Guayaquil? Primero porque conozco de sus valores. Yo sé que él es una persona honesta, no solo porque lo dice, sino porque lo ha comprobado. Tiene ya algunos años o algunas oportunidades en el servicio público y creo que su condición de intachable no se la puede negar nadie. Lo segundo, porque conozco de su capacidad de trabajo y sacrificio. Yo lo vi fajarse en la pandemia, junto a mí trabajamos en situaciones en donde el resto corría, huía. Él estuvo ahí, nunca se escondió, nunca huyó, dio la cara, trabajó, lo vi dar la cara siempre en situaciones difíciles. Y sé de su capacidad de trabajo y de sacrificio, y eso yo lo valoro mucho. Y tercero y no menor, tiene una verdadera vocación de servicio. Pedro Pablo es una persona que le dedica el servicio gran parte de su vida, dentro y fuera de la función pública. Tiene 2 años junto conmigo, estuvimos recorriendo el país, llevando asistencia, ayuda a todo el Ecuador en los momentos de la pandemia, una vez que dejamos el servicio público. Continuó con su fundación, y creo que Pedro Pablo tiene esa vocación de servicio que es fundamental para ejercer una función pública. Pedro Pablo tiene, como le digo, honestidad, capacidad de trabajo y vocación de servicio. Y esos 3 valores lo van a llevar muy lejos a Pedro Pablo en la vida pública. Pero ¿usted no cree que es una lucha desigual, no muy pareja, que esté en desventaja, pero que a pesar de eso yo creo que tiene el plus de que la está sacando adelante? Quiero invitarlo a que veamos este video y lo comentemos. O sea, es contra quien Pedro Pablo está peleando. Viaducto de la Prosperina. Las camionetas del municipio que están llevando. Ahí está, canastita con pollo. Pipiriches, no salgan de la casa a recibir su canasta. Eso es ahora. Esto es ahora, justamente aquí ahora. Está la alcaldesa queriéndonos comprar ese voto no ahora, por una canasta. En las elecciones últimas. Y después nos ejuta con una sola multa. Con una multa que nos haga. Estas señores, con pollo, con pollo. Vea, Viaducto de la Prosperina. Canasta con pollo, no canasta, unos cartones con pollo. ¿Cuánto cuesta esa con pollo? Ese Pipiriches, cartón? no salgan de la casa a recibir su canasta. Aquí está la alcaldesa queriéndonos comprar ese voto por... ¿Usted piensa que es una forma leal de hacer campaña ahora? Yo pienso que el ciudadano tiene que recibir eso con humildad, porque primero no son plata de ningún candidato ni de la alcaldesa, eso es recursos públicos, entiendo, no sé, conozco que son recursos públicos, va a salir del bolsillo de la señora. No creo que salga 2 reales del bolsillo de la alcaldesa. Ya, entonces, si son recursos públicos, recíbalos con la humildad que corresponde, pero evidentemente nosotros ya tenemos una población lo suficientemente madura y consciente para saber elegir a una autoridad que no crea que la solución es poner parches a los problemas de hambre y desempleo, sino que venga realmente a generar el desarrollo que te permita a ti no depender nunca más de recibir caridad de nadie. Yo creo que de eso se trata. ¿Usted piensa que justamente la gente está reaccionando ante estas situaciones, que la gente va a decir, bueno, gracias por tu canasta, pero con esto que le vaya bonito, yo por usted no voy a votar? Sí, yo creo que eso ya es así. Me parece que esa historia de las canastas durante la pandemia, eso tuvo una razón de ser. ¿Ya?
En los momentos de pandemia eso tuvo una razón de ser y evidentemente inclusive Pedro Pablo y yo en su momento llevamos adelante esta asistencia, pues te estábamos pidiendo que te quedes en tu casa. Pero cuando te pido que te quedes en tu casa, si tú eres un ciudadano de Alemania, de Estados Unidos, el único riesgo que tú tienes es el de engordarte. Pero si tú vives en Monte Sinaí, en la isla Trinitaria, y no sales de tu casa, el riesgo es que te mueras de hambre. Entonces había que llevar la asistencia para que no salgan. Se hizo el incremento de los bonos de emergencia, se entregó recursos, porque aún así fue insuficiente porque la crisis fue muy grave. Pero estaba justificado porque había un motivo poderoso. Creo que eso hoy, y no había ninguna campaña de por medio. Es más, la gente decía está de candidato. Bueno, hasta ahora no se disculpan. Siempre dije que yo no era candidato a nada y véanme que sigo 2 años después, habiendo siempre cumplido mi palabra y sin tener nada de que arrepentirme. Pero lo que le digo es, había un momento, una coyuntura que obligaba a esa acción en donde el municipio después, un mes y medio después, se sumó y lo hizo muy bien. Ahora han continuado con esto cuando me parece a mí que ya... Otto, ¿hubo algún momento que te pusiste a pensar, yo estoy arriesgando mi vida? Más de uno, siempre. Pero era lo que me tocó. ¿Qué decía tu familia? O sea, uno es esposo, uno es hijo, ¿no? Mi madre preocupada, mi esposa preocupada, pero a ver, Hilton, ¿cómo le pedía yo como autoridad a los médicos, a las enfermeras, a la gente que trabajaba en las funerarias, a los que iban a las morgues? ¿Cómo les pedía que vayan a trabajar si yo no estaba dispuesto a hacer lo mismo? Explícame, ¿con qué cara? ¿Con qué cara lo hacía? Entonces, la autoridad sí, la autoridad es el que da órdenes y define cosas y decide. Pero cuando uno es líder, uno tiene que lograr que los demás sigan esas decisiones. Y a mí me tocó liderar una crisis. El líder es el que va a la cabeza, no es el que ordena que vaya. Entonces me tocó liderar una crisis y en ese momento los problemas que teníamos eran graves porque había mucho ausentismo en las casas de salud, porque la gente tenía un miedo legítimo. Salía corriendo, un miedo legítimo. Entonces había que ir y creo que eso funcionó, gracias a Dios. La tragedia que vivimos en Guayaquil, porque fue una tragedia que espero nunca se repita, gracias a Dios no volvió a ocurrir en ningún lugar del país. Y Ecuador en el mes de mayo del 2020 fue el primer país de la región en retomar cierta normalidad. Pero hay muchos que olvidan eso, hay muchos que han olvidado eso y que están más bien tomándola como para desacreditar. Economista. Pero a mí nunca me atacaron tanto en política como cuando estaba más arriba, me explico. Mientras más arriba estás, me refiero a aceptación, a reconocimiento, mientras más arriba estás... Tenías 11% de intención de votos si hubiese sido candidato a la presidencia de la República. ¿Y qué hace 28 que no? Tenía. 28. ¿Y qué hace que no hubiese que no participara? Porque esto no se trata de lo que yo quiero ser, se trata de lo que juntos podemos hacer. Yo no estaba, primero... Equipo. No había construido un equipo. Segundo, no había construido una campaña, una estructura, un partido. Yo no era parte del partido del presidente de la República, yo no he sido parte de ningún movimiento político nunca. Es decir, a mí me parece que esa gente que se lanza de forma aventurada a probar suerte, tú no pruebas suerte con el futuro de un país. Yo tenía que construir algo concreto, pero además y principalmente no quería que se distorsione el trabajo que yo estaba haciendo en ese momento por el país. Yo no lo estaba haciendo porque quería ser candidato. Es más, alguien decía, está de campaña. Espera, señor, ¿no cree usted que hay mejores formas de hacer campaña? Es más fácil sin arriesgar la vida. Sin arriesgar la vida. Por Dios. Economista, vamos a un pequeño corte porque me están mirando mal. Ya, que hay que comer. Y retomamos. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. La Navidad es una época llena de luz, en la que lo mejor no son solo los regalos,
sino también los momentos felices que vivimos. Que la magia de esta época navideña te ilumine y te ayude a hacer realidad todos tus sueños. Queremos compartir a ustedes y a todos los suyos nuestros mejores deseos de amor. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Les desea Canal TV Digital. Nuestro compromiso es la satisfacción y beneficio de nuestros clientes, ya que desde el año 2018 nos centramos en hacer realidad el sueño de muchos ecuatorianos. Somos líderes en el mercado automotriz a nivel nacional. Me siento muy satisfecha y orgullosa de poder ayudar y contribuir con nuestros clientes a obtener y realizar sus sueños de su primer vehículo. Siempre transparentes en la información que brindamos para dar confianza en tu inversión. Comprometidos con el corazón y con la mente en brindar un servicio de calidad. Con esta filosofía hemos trabajado arduamente para que nuestros clientes sientan tranquilidad para invertir en su nueva adquisición con nosotros. Me siento muy orgullosa de pertenecer a esta empresa, ya que por medio de ellos cumplimos los sueños de muchos clientes. Consorcio del Ecuador sí cumple. En Consorcio del Ecuador somos gente amable y comprometida para ofrecer una atención de primera en la venta de vehículos nuevos o usados. Brindamos diversidad en modelos y marcas. Contamos con 3 planes de compra programada: Plan Autos, Plan Ecuador y Plan Moto. Estoy en el cargo de supervisor comercial. Sí, de la misma forma agradecido con la empresa por las motivaciones, por los premios e igualmente por las metas alcanzadas. Nuestras condiciones y términos se basan en lograr que los clientes adquieran el vehículo perfecto. Por eso hemos creado estos planes para otorgar el financiamiento ideal que buscan, sin entrada, con crédito inmediato y sin buró de crédito. Nosotros como funcionarios estamos muy complacidos de cumplir lo que es los sueños de nuestros clientes, como tener su auto nuevo o seminuevo. Consorcio del Ecuador sí cumple. En Consorcio del Ecuador sabemos que solo hay una forma de comenzar a construir tu sueño y nosotros te ayudamos a realizarlo. Lunes 19 de diciembre, Aquiles Álvarez, candidato de la Revolución Ciudadana a la alcaldía de Guayaquil, nos cuenta cuáles son sus planes y aspiraciones. Y lo primero que vamos a hacer es buscar esa ley en la Asamblea Nacional para que podamos portar armas como Policía Ciudadana. La cita este lunes a las 21 horas, siempre por TV Digital. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Bueno, continuamos, señores. Aquí estamos con ustedes. Economista. La cuestión era estructural. No tenía partido político, faltaba un equipo que respalde, pero en todo partido político, que todavía tengo entendido que todavía no tiene, ¿cómo hacer que estamos a la puerta de una próxima elección presidencial y cómo ir armando esta, para no dejarlo a la última hora? No, bueno, yo vengo trabajando desde que salí del servicio público en construir un proyecto de país. Lo vengo haciendo con responsabilidad. De hecho, parte de mi presencia en esta universidad donde estoy ahora tiene que ver con encontrar herramientas, soluciones, nuevas perspectivas a los problemas que tiene el país. Y yo continúo en ese camino. Y la gente uno también la va encontrando, Hilton, y uno va encontrando personas que tienen la misma buena voluntad, que tienen las mismas ganas de servir. Ahora, eso no significa que vaya a ser candidato a nada, eso no es algo que se definirá ahora, significa que hay que construir un proyecto para el país y que tenemos que encontrar a la persona que lo pueda impulsar de mejor manera. Si esa persona soy yo, enhorabuena. Si no soy yo y hay alguien mejor, bienvenido sea, Hilton, porque, insisto, esto no se trata de lo que uno quiere o puede ser, se trata de lo que hay que hacer, y esa es la diferencia fundamental. Yo sueños de que me pongan banda, eso no tengo, esos sueños no tengo. Mis sueños tienen que ver con que el país salga adelante. El país que yo amo, el país en donde nací y crecí, salga adelante. Sí. ¿Hay alguna posibilidad de que Suma, que es el partido que está auspiciando ahora a Pedro Pablo, los abrille ustedes para una futura campaña electoral? Y ojalá muchos más que se quieran sumar dentro de las condiciones que nosotros definamos en su momento, que tienen que ver sobre todo con no poner ningún tipo de condición o precondición para esa alianza. Si quieren sumarse a un proyecto porque coinciden con ese proyecto, porque creen que es el camino correcto,
enhorabuena a los que se quieran sumar de buena voluntad. O sea, esto quiere decir que estamos... ¿Qué es lo que ha pasado con la candidatura de Pedro Pablo? Ellos han decidido auspiciarlo sin ningún tipo de condición, y eso es positivo. Dentro de política existen los acuerdos. Estamos abiertos a hacer acuerdos con las diferentes tendencias políticas, diferentes partidos políticos, a fin de hacer del Ecuador uno solo. Sí, pero en pro del país. Si los acuerdos son para ir a votar a la impunidad de fulano, la amnistía de Perencejo, no me parece que es legítimo, porque eso afecta a los intereses de los ecuatorianos. Pero si los acuerdos se hacen en función de ideas claras, de decisiones precisas que tengan que ver con el desarrollo del Ecuador, que tienen de malo, independientemente de la ideología, de cómo se llamen, tienes que lograr que se sumen. Ojalá. Economista, tengo mucha pena por lo que voy a decir, pero tengo que decepcionarte, hermano. En este bendito país no existe esa clase política a la que me estás hablando. O sea, bueno, te estás refiriendo a políticos honestos, leales, que puedan servir al país. Y yo conozco muchísima gente que no se mete a la política porque considera que eso es una chanchera y que no debo meterme por... Pero esa es justamente la trampa, por ejemplo. La trampa es convertir a la política en una cloaca para ahuyentar a la gente decente, para que se queden solo los de siempre, para que nada cambie. Pero la gente decente no se tiene que dejar ahuyentar, pues, Hilton. O sea, cuando yo veo la candidatura de Pedro Pablo, me entusiasmo y me emociono. ¿Por qué? Es una persona decente, como te decía, capaz, que pudiera muy bien optar quedarse en la comodidad de su casa, pues no vive de la política, tiene los recursos que necesita él y posiblemente hasta sus nietos para vivir, ¿ya? Y decide dar un paso al frente por las razones correctas, no por ambición, sino por aspiraciones de un gran país. Y eso para mí es positivo, y como él seguramente habrá muchos más. ¿Yo por qué di un paso al frente? Para meterme en un gobierno donde no conocía, digamos, prácticamente a nadie, con quienes no tenía relación previa en la política, porque reconocí un esfuerzo real por sacar al Ecuador del autoritarismo populista, de llevarlo hacia una transición pospopulista, hacia la democracia, y quise contribuir, y logramos hacer cosas que nadie creyó que eran posibles, como por ejemplo, derrotar al autoritarismo en las urnas, si se quiere. Entonces, se pueden lograr cosas. Logramos hacer cosas que parecían imposibles. Tú sabes que mi antecedente era ser el líder gremial, defensor de la libertad de expresión. ¿Cuánto luchamos por cambiar la ley de comunicación? La cambiamos en consensos, en donde quizás no quedó óptima como yo hubiese querido, pero en el año 2019 se cambió la ley de comunicación y se dejó de hablar en el Ecuador de la persecución a los medios, de las restricciones a la libertad de expresión. Entonces, son cosas que se logran, se recuperaron ciertas libertades, institucionalidad, democracia. El problema, Hilton, es que eso es solo un paso. Pues la gente no come libertad de expresión, la gente no come democracia, la gente no come libertades. Cuando las pierdes, las anhelas. Cuando las recuperas, las ignoras. ¿Ya? Creo que es el momento en que el gobierno actual, a nivel nacional o a nivel local, hagan énfasis, Hilton, en el desarrollo que el país necesita, que está estancado. No le digo desde la pandemia, por lo menos desde el año 2016. 16. Claro, en donde colapsó el modelo económico de gasto excesivo sin sostenibilidad, cuando cae el precio del barril, y quedamos en un hueco del que todavía no logramos salir. Y endeudado al máximo, al tope. Ese es el hueco, no solo endeudado, mal endeudado, con tasas altas a plazos cortos. Que eso se cambió, eso se corrigió con la renegociación de la deuda externa, con los acuerdos con los multilaterales. Pero hoy ya es el momento de, sobre esa plataforma de estabilidad, empezar a construir un desarrollo que no llega al Ecuador hasta el día de hoy. Bueno, pero para eso está preparándose Otto Sonnenholster en el extranjero. Y bien, una cosa... Verá, una cosita más. Yo estoy preparándome en el extranjero porque es una oportunidad de vida que no podía despreciarse. A ti te llama la mejor universidad del planeta y te dice, venga para acá. No, tú tienes que tener la humildad y la sencillez de irte a sentar de nuevo y escuchar y aprender y ponerte la mochila. Pero sí le digo una cosa, más escuela, más universidad que la que yo pude hacer como servidor público cuando yo sabía que iba algo difícil y terminó siendo realmente lo más complicado que hemos vivido en nuestra historia contemporánea, pandemias, paros, faltas de recursos. Esa experiencia, Hilton, esa sí vale oro y no te la enseñan en ningún lugar del planeta. A ver, una cosa, la gente dice, Otto con Pedro Pablo posiblemente sean binomio a futuro.
No se puede. ¿Y por qué? No, yo sé, pero la gente no lo sabe. La gente no lo sabe, inclusive no sabe que la próxima vicepresidenta o vicepresidente tiene que ser alternativo. Eso es lo que fue parte de la reforma al Código de la Democracia. Exacto, pero la gente no lo sabe. Entonces la gente especula y dice, no, es que Pedro Pablo tiene que hacer una excelente administración municipal porque está apoyado por Otto, porque ellos después quieren ser binomio. No, a ver, yo le diría una cosa. Si uno asume el desafío de ser alcalde de Guayaquil, como lo está haciendo Pedro Pablo Duarte, creo que mi opinión es que tiene que terminar ese proceso, ¿verdad? Porque es un proceso en el que él ha ofrecido una serie de obras y de cambios a los guayaquileños que tienen que llegar antes de que se pueda ir, en mi opinión personal. Pero la tiene fácil, o sea, de llegar... Creo que tiene una buena oportunidad de llegar, creo que está haciendo la mejor campaña, creo que va a dar sorpresas, está dando sorpresas, y creo que va a ser una gran administración de la ciudad. Pero más bien yo pensaría en que un buen administrador de la ciudad, como lo va a hacer él, tendría y debería de pensar más bien en la reelección ahí. Es mi opinión personal. En la reelección de la alcaldía. Si es que fuese candidato. Si es que llegase. Si es que llegase a la alcaldía. ¿No le parece que, a ver, en este periodo de la alcaldía de Guayaquil se ha perdido más del 42% del presupuesto general del Estado para obras que tienen que ver con los proyectos que se presentan? Esta alcaldía no lo ha presentado, pero el país no sabe nada. ¿Cómo hacerle entender a la gente? Sí se siente, es que la gente entiende porque se siente, y se siente una disminución importante en la obra pública municipal, es evidente. O sea, ¿y cómo hacerle entender a ellos que esa disminución en la obra pública? Perdón, siendo justos, creo que en el año de pandemia estaba justificado, evidentemente, porque hubo otra prioridad, pero la pandemia se acabó hace un año. No, discrepo. ¿Sabes por qué discrepo? Porque justamente en ese tiempo de pandemia, los funcionarios del municipio tenían la oportunidad de quedarse encerrados a hacer proyectos y presentarlos. No, claro, pero me refiero a que en ejecución de obra, por supuesto, pero en ejecución de obra perdieron un año si se quiere. Ahora, eso no significa que pero podrían haber estado trabajando tranquilamente. Es uno, no cuatro, digamos. Exactamente. Entonces, podían haber trabajado y aprovechado ese tiempo. Pero la pandemia afectó todo en ese sentido, pero ya no es justificación, es lo que quiero decir. Ya no es justificación. Pero se perdió, o sea, lo que está perdido y la gente ni siquiera lo sabe. ¿Qué otra idea podemos nosotros tener para...? A mí lo que me preocupa, sinceramente, este programa yo lo hice con la finalidad de orientar a la gente, que conozca. ¿Cómo decirle a la gente que estamos equivocados? Que cómo podemos seguir líderes que muchas veces son fracasados en su propia vida. Primero, una cosa que me olvido. A mí me agrada que ciertas ideas que Pedro Pablo ha ido presentando, que las hemos trabajado en muchos casos juntos, vayan siendo ya tomadas por la alcaldía. Ya, me parece bien. Las copias, porque ellos no tuvieron la idea primero. Pero la idea es que llegue al servicio de la gente. A beneficio de la gente, correcto. Entonces ya va logrando, digamos, ya sin ser alcalde, Pedro Pablo ha logrado cambios importantes, como por ejemplo el pasaje gratuito para estudiantes, tercera edad y personas con discapacidad en la metrodía. Principalmente para estudiantes. O sea, esas son las obras de Pedro Pablo sin llegar al alcalde, en mi opinión. ¿Por qué le digo lo del pasaje? Ese es un proyecto mío hace años. Yo creo que los estudiantes del sistema público de educación tienen, como parte de la inclusión pedagógica, de la inclusión escolar, tienen que acceder al transporte de Hilton. Usted no sabe cuántas familias no tienen los 30 centavos de ida más los de regreso, a veces con transbordos, etc. Póngale $1 diario por 3 niños, $3 diarios para que los niños puedan ir a estudiar Hilton. Ya $1.50 diario, lo que depende de según cuántos buses tenga que coger. Para muchas familias ese es un esfuerzo, un sacrificio, porque un estudiante no tiene por qué tener un costo para ir a estudiar. En mi opinión, el pasaje... Yo creo que el estudio absolutamente con todo el entorno... Y le digo porque yo estudié en Alemania y iba gratis en el bus por ser estudiante. Pero estamos hablando de Alemania, donde la mentalidad es otra. Pero acá es mucho más necesaria la inclusión escolar que allá, pues acá son mucho más escasos los recursos de la gente, entonces es importante que el gobierno... Eso es que no cuesta mucho dinero. A ver, economista, parece que usted no sabe... Perdóneme esta imprudencia, pero usted no sabe que aquí el político tradicional, no ustedes los medios políticos, que ustedes están excluidos de esta parte, a ellos no les interesa que este pueblo se eduque, porque cuando se educa, se pone de tú a tú con uno. Pero eso es lo que hay que combatir, pues, Hilton, eso es lo que hay que combatir. Entonces creo que esa propuesta de Pedro Pablo, que la trabajamos desde el año 2020, de transporte gratuito escolar, bueno, si ya es una realidad, enhorabuena por los guayaquileños, y muy bien por Pedro Pablo, que ya ha podido incidir. Entonces esas cosas están pasando y me parece bien, enhorabuena. Significa que está llegando el mensaje de Pedro Pablo, significa que está avanzando. ¿Cómo se financia este trabajo que está haciendo Pedro Pablo sobre las cámaras, sobre las acciones que le está tomando? Tiene una capacidad de autogestión y de conseguir apoyos importantes.
con empresarios, a veces con ciudadanos que quieren aportar a contribuir esas donaciones, etc. Lo ha hecho muy bien con su fundación. Ahora en campaña que ya va a empezar, pues supongo que tendrá que encontrar otros. Yo lo he escuchado decir a Pedro Pablo algunas veces, cuando la plata no se la roban, alcanza. ¿Es eso un ejemplo de lo que él está haciendo? Bueno, en este caso son recursos de él y está demostrando cómo con muy pocos recursos se puede lograr mucho. O sea, hablando menos, haciendo más, se puede lograr mucho. ¿Hay alguna fundación que lo esté respaldando? Él fundó una fundación que se llama Progresa, donde lo ha apoyado desde el 2020 y tiene un par más de fundaciones más relacionadas con el desarrollo profesional. Pero esta, que es la de obra social, se llama Progresa y atiende distintas áreas, como usted, desde la seguridad, pasando por desnutrición, etc. Una fundación con un trabajo importante. Otto, nos vamos a otro pequeño corte y regresamos. No se muevan de ahí. No se muevan, señores. Deja ver el teléfono. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Alquilamos estudios de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Nuestro compromiso es la satisfacción y beneficio de nuestros clientes, ya que desde el año 2018 nos centramos en hacer realidad el sueño de muchos ecuatorianos. Somos líderes en el mercado automotriz a nivel nacional. Me siento muy satisfecha y orgullosa de poder ayudar y contribuir con nuestros clientes a obtener y realizar sus sueños de su primer vehículo. Siempre transparentes en la información que brindamos para dar confianza en tu inversión. Comprometidos con el corazón y con la mente en brindar un servicio de calidad. Con esta filosofía hemos trabajado arduamente para que nuestros clientes sientan tranquilidad para invertir en su nueva adquisición con nosotros. Me siento muy orgullosa de pertenecer a esta empresa, ya que por medio de ellos cumplimos los sueños de muchos clientes. Consorcio del Ecuador sí cumple. En Consorcio del Ecuador somos gente amable y comprometida para ofrecer una atención de primera en la venta de vehículos nuevos o usados. Brindamos diversidad en modelos y marcas. Contamos con 3 planes de compra programada: Plan Autos, Plan Ecuador y Plan Moto. Estoy en el cargo de supervisor comercial. Sí, de la misma forma agradecido con la empresa por las motivaciones, por los premios e igualmente por las metas alcanzadas. Nuestras condiciones y términos se basan en lograr que los clientes adquieran el vehículo perfecto. Por eso hemos creado estos planes para otorgar el financiamiento ideal que buscan, sin entrada, con crédito inmediato y sin buró de crédito. Nosotros como funcionarios estamos muy complacidos de cumplir lo que es los sueños de nuestros clientes, como tener su auto nuevo o seminuevo. Consorcio del Ecuador sí cumple. En Consorcio del Ecuador sabemos que solo hay una forma de comenzar a construir tu sueño y nosotros te ayudamos a realizarlo. El doctor Héctor Vanegas busca ser el nuevo prefecto de la provincia del Guayas y nos visita en Tú Decides, Guayaquil. Que el bandido que mata tiene que morir, pero morir con una muerte civil. Conozca su plan de trabajo este martes 20 de diciembre a las 21 horas, siempre por TV Digital. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Señores, este domingo está como para que después descansen, reflexionen, este mensaje llegue a todos ustedes y vamos a continuar. Otto, usted es guayaquileño, raíces alemanas, pero un guayaco
Pero es el de tercera generación. El apellido me quedó el nombre del apellido. Sí, son 100 años y el idioma, 100 años. Ya hasta 100 años tienen acá, un siglo de experiencia, 100 años compartiendo con el Ecuador y viviendo en el Ecuador y de sangre prácticamente ecuatorianas. Y se siente. Ahora aquí en Guayaquil hay un problema inmenso. Todo el mundo habla del tema radares. Sí. ¿Qué piensas del tema radares, del negociado? Porque para mí es un negociado. 2 o 3 cosas, y le digo, yo alguna vez hablé con representantes de esa empresa hace años, cuando yo era un ciudadano más. Porque yo viajo permanentemente con el control de velocidad en el vehículo, esto que se llama el control de crucero, que tú le pones una velocidad. Oye, me llegaban esas multas y me dicen, ¿pero cómo? Entonces ahora veo que el margen de error de esos radares es hasta del 10%. Sí. Entonces cualquier multa que esté por encima de ese rango, primero debió haber sido eliminada, porque queda la duda de si el aparato estaba funcionando adecuadamente. Segundo, yo no niego la importancia del control de velocidad. El control de velocidad es importante para evitar accidentes de tránsito. La velocidad es uno de los elementos más de mayor incidencia en los accidentes y la mortalidad en el tránsito. Pero ese control no puede ser así nomás, ahí te tomé una foto y a ver a quién reclamas. Tiene que haber alguien que identifica a quien conduce, porque por ejemplo te multan el carro, pero tú no puedes multar un vehículo, no comete una infracción. Tienes que multar al conductor. ¿Cómo saber qué conductor iba? Tienes que saber quién iba, y a esa persona la tienes que multar en una conversación en donde se corrobore que se cometió la infracción. Tercero, las multas en el Ecuador. Entiendo que hubo una intencionalidad de que sean altas para que tengan un efecto disuasivo, pero las multas en el Ecuador son exageradas y desproporcionadamente altas para la relación de nuestro bolsillo. ¿Cómo serán de altas que tantas personas, Hilton, dejan nomás sus vehículos y sus motos ahí en el patio abandonadas? Porque más caro es pagar la multa que recuperar el vehículo. Entonces, esa desproporción, verá, compartiendo la importancia de hacer respetar las reglas, entendiendo la necesidad de que la gente maneje dentro de los rangos de velocidad adecuados, fomentando la importancia de tener tecnología para hacer este control, le digo, me parece que estos radares tienen ese error que ha quedado ahora identificado. Las multas que tengan más de 10% de diferencia, tienen que ser menos de 10% de diferencia de límite de velocidad, tienen que ser eliminadas, en mi opinión. Las multas que tenemos en la actualidad tienen que tener algún tipo de, sobre todo para quienes tienen vehículos en un canchón, tienen que tener algún tipo de, y Pedro Pablo lo está ofreciendo, creo que bajar a un porcentaje, financiar la diferencia, porque no puede ser que dejemos que en este ambiente de necesidad, que dejemos que esos vehículos ahí se descompongan nomás. Entonces, y las multas tienen que ser ajustadas a la realidad de los bolsillos. Oye, tú sabes que le digo una cosa, y se lo digo mirándolo a los ojos, usted es un hombre bien intencionado y demasiado sano. Ya le voy a decir por qué, ya le voy a decir la verdad de la milanesa de lo que está pasando con los radares. Estos radares no son más allá que un negociado en donde, para mi concepto, yo soy abogado en libre ejercicio profesional y lo hago en el área penal. Y de lo que yo le voy a decir, lo sabe justamente la gente que está detrás de la pantalla. A ver, esto funciona así. Este es un negociado en donde no tiene absolutamente nada que ver la protección a la vida. A ellos no les interesa de que te mates, que vas haciendo 40, 100, no les interesa para nada. Mire, aquí en Guayaquil te ponen los radares con control engañoso, en donde hay 6 carriles, 8 carriles. Sí, de un lado sí, del otro lado. Exactamente, entonces, ¿es para qué? Para robarle a la gente. Entonces, eso es lo primero que hay que corregir. Y fuera de esto, es un tramado en donde para mi concepto también están inclusive involucrados hasta jueces de la época SC, que todavía están ahí. ¿Por qué? Porque le digo yo, en el libre ejercicio profesional me ha tocado hacer impugnaciones en donde con la foto, donde está la foto cerrada, ¿cómo puede un bendito juez en una foto que está cerrada simplemente en la placa del carro saber en qué lugar fue eso? ¿Por qué? Porque viene el señor que tomó la foto y le dice, señor juez, yo fui el que, perdóneme. Yo le digo las multas, vea cómo funciona. Esto es un robo. Yo le hablo de tecnología. En los países en donde yo he podido vivir, hay sistemas automatizados de multas. Pero la fotografía frontal incluye al conductor, incluye la hora, la fecha y el lugar, ¿verdad? Claramente definido por la maquinita. Pero está el rostro del conductor. Así no está el rostro, porque la gente es responsable de su vehículo. Porque el delito, usted presta su carro y pero el delito no lo comete el vehículo. Correcto, el conductor. El conductor no puede multar en función de un vehículo. ¿Cómo pasa en las empresas? Que a veces llegan las multas y nadie sabe a quién se las pusieron. Sí, pero es que no, a ver,
¿cómo explico el tema de que estoy hablando yo como abogado y a lo mejor es difícil a ustedes, amigos, entender, de que cuando al juez uno le impugna una citación, por ejemplo, yo impugné una citación de un cliente, ¿por qué? Porque la foto con la que se lo estaba multando a él estaba cerrada solamente en la placa del carro. Entonces, yo como juez debería ver en dónde está ese carro ubicado, pues. ¿Por qué? Porque cualquiera me toma una placa ahí, dice, ellos le da la gana y dice, sí, pasó. Pero sí, estoy de acuerdo contigo y mira que las propuestas de Pedro Pablo sintonizadas con lo que la gente piensa y siente, están justamente apostando a resolver este problema de las multas indebidas y de los excesos de costos en este tipo de multas. Bueno, entonces la gente tiene que saber que nos están perjudicando desde ese municipio y espero el compromiso de Pedro Pablo, y él estuvo por aquí, pues, pienso volverlo a invitar porque este tema no lo hablamos a profundidad, porque debe haber un compromiso. La alcaldesa actual, en una anterior oportunidad, es elección, antes de las elecciones ella dijo que iba a terminar con esto, pero no ha terminado, más bien le sigue causando un mal a la gente. Son millones de millones que se están perdiendo, que están enriqueciendo las arcas del municipio y de una empresa privada que la gente muchas veces no lo sabe. Estamos cerca de las fiestas de Navidad, Año Nuevo. ¿Qué le podemos decir a esta gente? Desearles lo mejor a todos, que tengan la suerte de compartir con su familia, de estar en la paz de su hogar y que pongan fe y esperanza en el próximo año, que siempre podemos creer que nos va a ir mejor, podemos pensar que las cosas van a ser mucho mejor para nuestra familia. Así que así sea, Hilton, esto que sea la oportunidad también de reflexionar en lo que nos hemos equivocado y de tratar de corregir esos errores para el futuro. Bueno, estamos llegando ya al final de esta entrevista. Muchísimas gracias, economista. Gracias, sinceramente. Muchas gracias por la invitación. Las mil disculpas por haber preguntado sobre Pedro Pablo, porque sinceramente creo yo que es un candidato que necesita de los amigos, de la gente, que la gente se entere. Yo nunca he pedido el voto por nadie. No lo hago porque para mí decirle a alguien o recomendarle algo, entonces es una cosa muy delicada, un compromiso. Muy sensible, pero conociéndolo ya desde el año 2005 a Pedro Pablo, habiendo tenido la oportunidad de ver su trabajo, su capacidad, su sacrificio, creo que sería un error de mi parte no hacer lo que estoy haciendo y no decirle a los guayaquileños que tienen ante ustedes a una persona con la calidad moral y la capacidad para sacar adelante a la ciudad. Se llama Pedro Pablo Duarte. A ver, ¿qué tal fue el trabajo de Pedro Pablo de la gobernación? ¿Ustedes compartieron esa vivencia? ¿Qué tal? No, ¿Cómo le fue? Evidentemente un trabajo sacrificado, pero además frontal, valiente, resolviendo problemas todos los días. Fíjese y revise y compare los indicadores de delincuencia de la ciudad de Guayaquil en la época que él era gobernador. Nada que ver con lo que ocurre en la actualidad. Entonces creo que ahí las cifras hablan por fíjese en el trabajo de Pedro Pablo durante la pandemia y cómo tuvo la valentía, la entereza de acompañarme en todo momento ante la crisis que vivimos aquí en Guayaquil y hacer lo que nadie quería hacer. Era justamente no esconderse y salir a dar la cara. Entonces creo que él tiene no solo lo que les decía, sino también en sus antecedentes, las credenciales en su pasado, en su historia, en su trayectoria, las credenciales suficientes para poderse presentar con la solvencia y la claridad que obliga un desafío como el ser alcalde de Guayaquil. Otto, ¿tienes TikTok? No. No, o sea, tengo, pero no uso. Tienes que usarlo. Lo veo a Pedro Pablo en TikTok haciendo muchas cosas, tienes muchos seguidores y sinceramente... O sea, tengo una cuenta, pero no la verdad es que yo soy muy flojo en las redes sociales. Oiga, no, tienes que definitivamente activarla porque... es que es un medio de comunicación, la gente está comunicando muchas cosas. Yo soy una persona muy privada, ese es mi tema, pero bueno. Pero desgraciadamente cuando ya uno se mete a la política, ya la parte privada de uno, yo no me meto a la política, ¿sabes por qué? Pero ya se metió porque me estaba contando, ¿verdad? Sí, pero porque... Ya tuvo sus experiencias. No, yo no busqué, me fueron a buscar, me invitaron y yo, ahí voy. Pero se metió pues, por invitación. Sí, o sea, me gusta, me encanta, me he preparado políticamente. Bueno, no voy a hablar de mí, pero me he preparado políticamente y desgraciadamente tengo ese temor de que eso es como una chanchera, te vas metiendo y... A ver, Hilton, pero mira tú, ¿qué cosas no tuve yo que escuchar? ¿Qué calumnias no tuve yo que ver? Y te llama la gente que quieres y les afecta a ellos, porque por mí no me importa, es porque le afecta, y ellos saben, por eso utilizan estos mecanismos, le afecta a tus seres queridos, les llega, les duele, pero
lo que uno... ¿Dónde estoy yo? Aquí estoy tranquilo, Hilton, con la conciencia tranquila, hago lo que me viene en gana porque no le debo nada a nadie, di lo mejor de mí cuando la situación me lo demandó y vivo en paz. Y aprendí a hacerme así de las mentiras, de las calumnias, y sobre todo he visto cómo el tiempo siempre es el mejor amigo de la verdad. Otto, no sé si es la política... Tú me dices, tú eres un hombre sano, muy zanahoria, ni siquiera. Sí. Yo no voy a cambiar, por eso me va bien en la vida. Me ha ido bien porque no le hago daño a nadie. Me ha ido bien porque me tomo las cosas según de quién vienen. No me afecto. Pero a veces hay que tener, yo tengo un ángel bueno y tengo el diablo al lado. Bueno, tampoco es que yo sea pendejo, disculpe que le diga. Una cosa es que sea bueno y otra cosa es que sea pendejo, con todo el respeto. Entonces, pendejo no soy, tengo claro quién es quién, pero eso no significa que yo le haga el mal a nadie. Exacto. Jamás he gastado un minuto de mi tiempo, un centavo de mi dinero y una de mis neuronas en hacerle daño a otro ser humano por más que me haya agredido. Y eso a mí no lo voy a cambiar, porque eso es lo que me permite ser feliz y vivir en paz. Que la carga de lo negativo pese sobre los demás. En mí siempre positivismo, propuestas y cosas que nos permitan salir adelante. Pero gastar energía en hacer daño me parece que es un desperdicio. ¿Sabes qué? Yo creo que la política destruye. Y te voy a poner un ejemplo. Yo conozco a un ser humano que fue presidente de este país 10 años. Y si tú lo ves antes de eso y lo ves ahora, se ha convertido físicamente está en una porquería, perdóname la expresión. Pero tú ves un ser humano, o es la conciencia o es la política. Me pregunto. Pero depende, por eso te digo, yo creo que es la conciencia, porque depende de cómo actúes. ¿Tú me ves a mí peor? No, lo mismo. La crisis que me tocó a mí vivir no la ha vivido nadie, con todo el respeto. Más grave que la que le tocó al Ecuador en la crisis financiera en términos económicos, con fallecidos y todo. Y yo vivo en paz, porque jamás le hice daño a nadie y siempre di lo mejor de mí. Y creo que ese es el camino, Hilton. Si te quieres meter en esto, tienes que estar dispuesto a enfrentarte con ese tipo de gente. Oiga, ¿qué acusaciones más ridículas nomás yo he escuchado? ¿Qué barbaridad? ¿En qué ha quedado todo eso? Le pregunto. En mentiras. En nada. Porque eso es lo que son. A veces se pasan malos ratos, pero uno sabe, uno tiene que tener la certeza de saber que esos malos ratos pasan y que lo único que queda es la seguridad de haber hecho siempre lo correcto. ¿Y sabe qué? Uno tiene que darse cuenta que para ser feliz no tiene que ser feliz al 100%. Basta con el 50 más 1 y creo que hemos cumplido nuestra función. Bueno, es imposible alegrar a todos en la vida. Sí, pero... Eso es imposible. Esos 2-3%... Pero hacerlo correcto. Priorizar a los demás, no meterse en esto por uno. ¿Qué he sacado yo personalmente de esto? Nada, problemas quizás si se quiere. Pero me queda la satisfacción, eso es lo único que he sacado en lo personal, de haber servido a mi país en momentos difíciles. Eso es un honor de haber logrado incidir en cosas positivas que quizás no se notan, quizás no se ven, pero que yo sé que sirven para que el país sea viable. Y eso a mí no me lo quita nadie, con eso vivo feliz. Economista, buenas noches, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Y con ustedes, como siempre, la reflexión final. Hemos hablado de muchas cosas, son ustedes los que tienen, como siempre, el derecho a pensar. ¿Qué les digo siempre? No perdamos la capacidad de razonamiento. Basta de lo mismo de siempre, hay que hacer un cambio en nuestra vida si queremos ver otras cosas. Si seguimos haciendo lo mismo de siempre, vamos a tener los mismos resultados de fracaso que ya hemos venido teniendo durante muchos años. Tenemos que hacer un cambio en nuestro pensamiento, en nuestra forma de actuar, elegir otra gente, y con eso creo que por lo menos estamos dándonos la oportunidad de tener otras opciones y tener un cambio, que es lo que necesitamos hacer. El país necesita cambiar y tenemos que empezar por nosotros mismos. Economista Otto, buenas noches y gracias a usted por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. La palabra final es para... Un abrazo a todos, feliz Navidad, felices fiestas. Gracias por tener la delicadeza, la gentileza de escuchar esta conversación con Hilton y desearle siempre lo mejor de mi parte, siempre presto a servirlos. Un abrazo. Este programa llegó a ustedes gracias al auspicio de